Buenos días, tardes o noches tengan ustedes. Me presento, soy Francisco Javier Ruiz Pérez, soy estudiante de la carrera de Derecho y actualmente curso séptimo cuatrimestre. Y el día de hoy les hablaré sobre los conflictos colectivos de naturaleza económica, así como de la huelga y sus procedimientos, basándonos en lo plasmado en la Ley Federal del Trabajo, para lo cual debemos saber qué son los conflictos colectivos de naturaleza económica. La Ley Federal del Trabajo nos dice que son aquellos cuyo planteamiento tiene por objeto la modificación e implantación de nuevas condiciones de trabajo, o bien la suspensión o terminación de las relaciones colectivas laborales. ¿Por quién pueden ser promovidos? Podrán ser planteados por los sindicatos de trabajadores titulares de los contratos colectivos de trabajo, por el patrón o patronos o por la mayoría de trabajadores de una empresa o establecimiento, siempre que se afecte el interés profesional. ¿Cómo pueden ser promovidos dicho procedimiento? Será promovido mediante demanda por escrito, la cual deberá contener nombre y domicilio del promovente, así como exposición de hechos y causas que dieron origen al conflicto, y por último, pretensiones del promovente, expresando claramente lo que pide. ¿De qué deberá estar acompañada la demanda? Deberá estar acompañada de documentos públicos o privados que atiendan a comprobar la situación económica de la empresa o establecimiento. También deberá estar acompañada de las relaciones de los trabajadores que prestan sus servicios a la empresa o establecimiento, indicando nombre, apellido, empleo que desempeñan, salario que perciben y antigüedad en el trabajo, así como un dictamen formulado por el perito relativo a la situación económica de la empresa o establecimiento, las pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones y copias necesarias de la demanda y sus anexos para correr traslado a la contraparte. Una vez recibida la demanda, la Junta citará a las partes a una audiencia que deberá efectuarse dentro de los 5 días siguientes. Cabe resaltar que la Junta deberá procurar ante todo que las partes lleguen a un convenio. A este fin, podrá intentar la conciliación en cualquier estado del procedimiento, siempre que no se haya dictado la resolución que ponga fin al conflicto. Dicha audiencia deberá celebrarse de conformidad con lo previsto en el artículo 906 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual nos dice que si el promovente no concurriere, a la audiencia se le tendrá por desistido de su solicitud. También nos menciona que si no concurre la contraparte, se le tendrá por inconforme con todo arreglo, a lo que el promovente hará una exposición de los hechos y de las causas que dieron origen al conflicto y ratificará su petición. También nos menciona, si concurrieran las dos partes, la Junta, después de oír sus alegatos, las exhortará para que procuren un arreglo conciliatorio. Los miembros de la misma podrán hacer las sugestiones que juzguen convenientes para arreglar el conflicto. También nos dice que si las partes llegan a un convenio, se dará por terminado el conflicto. El convenio aprobado por la Junta producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo. Y por último menciona que si no se llega a un convenio, las partes harán una exposición de hechos y causas que dieron origen al conflicto y formularán peticiones, y a las que por su naturaleza no pueden desahogarse, se señalará día y hora para ello. En el apartado posterior menciona que si concluidas las exposiciones de las partes y formuladas las peticiones, se procederá a ofrecerse y en su caso desahogarse pruebas admitidas. La Junta, dentro de la misma audiencia, designará 3 peritos por lo menos para que investiguen los hechos y causas que dieron origen al conflicto, otorgando un término que no podrá exceder de 30 días para que emitan su dictamen al respecto. Los trabajadores y patrones podrán designar 2 comisiones integradas con el número de personas que determine la Junta, para que acompañe a los peritos en las investigaciones y les indiquen las observaciones y sugestiones que juzguen convenientes. Conforme a la fracción 7 del artículo 906 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, en conducto de la comisión, o si fuera el caso, las partes designarán a 3 peritos dentro de un plazo de 10 días, mismos que deberán realizar la investigación y estudios que juzguen convenientes, y podrán actuar con la mayor amplitud, teniendo, además de las inherentes a su desempeño, las siguientes facultades. Podrán ser solicitar toda clase de informes y estudios de las autoridades y de las instituciones oficiales federales o estatales, y de las particulares que se ocupen de problemas económicos, tales como los institutos de investigación social y económicos, las organizaciones sindicales, cámaras de comercio, las de industria y otras instituciones semejantes. Además, podrán practicar toda clase de inspecciones en la empresa o establecimiento y revisar libros y documentos, así como examinar a las partes y a las personas relacionadas con los trabajadores o con la empresa que juzguen conveniente.
Los peritos que sean designados por la Junta deberán de cumplir con ciertos requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, los cuales son ser mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos, estar legalmente autorizado y capacitado para ejercer la técnica, ciencia o arte sobre el que verse el peritaje, salvo los casos que no se requiere autorización. Y por último, no haber sido condenado por delito intencional. El dictamen de los peritos deberá condenar por lo menos los hechos y las causas que dieron origen al conflicto, las relaciones entre el costo de la vida por la familia y los salarios que perciban los trabajadores. Finalmente, los salarios medios que se paguen en empresa o establecimiento de la misma rama o industria y las condiciones generales del trabajo que rija en ellos. Dicho dictamen se agregará al expediente y se entregará una copia a cada una de las partes, mismas que dentro de las 72 horas deberán de haber recibido el dictamen de los peritos. Así podrán formular sus observaciones que juzguen convenientes en la relación de los hechos, considerandos y conclusiones del mismo dictamen. A lo que una vez desahogadas las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de 72 horas para que formulen sus alegatos por escrito apercibidas que en caso de no hacerlo se tendrá por perdido su derecho. Una vez transcurrido el término para la presentación de alegatos, el auxiliar declarará cerrada la instrucción y dentro de los 15 días siguientes formulará un dictamen que deberá contener un extracto de las exposiciones y peticiones de las partes, un extracto del dictamen de los peritos y las observaciones que hubiese hecho a las partes, una enumeración y apreciación de las pruebas y de las diligencias practicadas por la Junta y un extracto de los alegatos. En determinados casos la Junta, a fin de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de los trabajadores y patrones en su solución, podrá aumentar o disminuir personal, la jornada, la semana de trabajo, los salarios y en general modificar las condiciones de trabajo de la empresa o establecimiento, sin que en ningún caso pueda reducir los derechos mínimos consignados en las leyes. Una vez explicado el tema de los conflictos colectivos de naturaleza económica, procederemos a explicar la parte teórica de la huelga, tomando como base la Ley Federal del Trabajo y diversas fuentes. Comenzaremos exponiendo lo que nos menciona la Ley Federal del Trabajo sobre lo que es la huelga. Nos dice que es la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Asimismo, la huelga debe delimitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Otra definición que podemos exponer es la de la Real Academia Española, la cual nos dice que la huelga es la interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta. Cabe señalar que el precedente de la huelga en México se suscitó el 4 de julio de 1582. No era extraño que los trabajadores se resistieran a las acciones explotadoras de sus patrones, pero sus actos rebeldes eran considerados motín contra la autoridad y como tales eran tratados. No obstante, los sucesos de dicho año en la Nueva España fueron señalados en forma distinta, de modo en que no fue motín, fue una huelga. Sin embargo, la huelga más importante que se ha visto en México es la huelga estudiantil de 1929, la cual fue un movimiento de estudiantes universitarios originado como protesta por los cambios de exámenes escolares en la Universidad Nacional de México, actualmente UNAM. Fue iniciada por estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y derivó en el otorgamiento de una limitada autonomía universitaria. Una vez comentados los antecedentes más importantes de la huelga, explicaremos su parte teórica. En la Ley Federal del Trabajo, para los efectos de la aplicación del derecho de huelga, señala que los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. La huelga será justificada por aquellos motivos que sean imputables al patrón. ¿Cuál es el objeto de la huelga? El objeto de la huelga es conseguir el equilibrio entre diversos factores de producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. También podría ser obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. ¿Qué es necesario para detener labores? Únicamente la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. Sin embargo, existen ciertos trabajos en los que no se pueden suspender labores, los cuales son, por ejemplo, en buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se encuentren en ruta deberán conducirse a su punto de destino, así como también en los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos. Continuará la atención de los pacientes recluidos al momento de suspenderse el trabajo.
hasta que puedan ser trasladados a otro establecimiento. De igual modo, la Ley Federal del Trabajo establece que ciertos parámetros en los cuales la huelga se considera ilícita, los cuales son los siguientes, que es cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades y, en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Así como de igual manera la Ley Federal del Trabajo señala los parámetros en los cuales la huelga es legalmente inexistente, los cuales son: la suspensión del trabajo se realiza por la minoría de trabajadores de una empresa o establecimiento. Finalmente, la huelga terminará por acuerdo de trabajadores huelguistas y patrones, si el patrón se allana en cualquier tiempo a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiese dejado de percibir los trabajadores, por laudo arbitral de la persona o comisiones que libremente elijan las partes, y finalmente por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, si los trabajadores huelguistas se someten el conflicto a su decisión. Una vez contemplada la parte teórica de la huelga, expondremos la parte práctica, o mejor conocida como procesal, de la huelga, basándonos en lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Cabe señalar que el ejercicio del derecho de huelga se suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores manifiesten por escrito estar de acuerdo en someter el conflicto a la decisión de la Junta. Es decir, si el conflicto motivo de la huelga se somete por los trabajadores a decisión de la Junta, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos de naturaleza económica, según sea el caso. Primeramente, el procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los siguientes requisitos. Se dirigirá por escrito al patrón, en el que se formularán peticiones, se anunciará el propósito de la huelga, entre otras. Se presentará un duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje si la empresa o establecimiento están ubicados en un lugar distinto al que resida la Junta. El aviso para la suspensión de las labores debe darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos. La Junta de Conciliación y Arbitraje deberá hacerse cargo de entregar bajo su más estricta responsabilidad al patrón la copia del pliego petitorio y el emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a su recibo, a lo que el patrón, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, deberá presentar su contestación por escrito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. A partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a la huelga, deberá de suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de asegurar derechos del trabajador, asegurar créditos derivados a falta de pago, asegurar cobro de aportaciones del patrón y demás créditos fiscales. En la notificación de dicho procedimiento, la Junta de Conciliación y Arbitraje citará a las partes a una audiencia de conciliación en la que procurará avenirlas sin hacer declaraciones que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, justificación o injustificación de la huelga. Esta audiencia solo podrá diferirse a petición de trabajadores y solamente por una vez. La audiencia de conciliación deberá cumplir con todas las siguientes normas. Si el patrón se opuso a la excepción por falta de personal, al contestar el pliego de peticiones, la Junta resolverá previamente esta situación y, en caso de declararla infundada, se continuará con la audiencia en la que se deberá observar las normas consignadas por el procedimiento conciliatorio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. También, si los trabajadores no concurren a la audiencia de conciliación, no correrá el término para suspender las labores, así como el presidente de la Junta podrá emplear los medios de apremio para obligar al patrón a que concurra a la audiencia de conciliación. Y, en caso de que la coalición de trabajadores suspenda actividades, otros trabajadores que se encuentren inconformes con esto y los patrones de la empresa o establecimiento afectado o terceros interesados podrán solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo, que sea declarada inexistente la huelga por las causas mencionadas anteriormente o por no haber cumplido con los requisitos establecidos para liberar un pliego petitorio,
Si no se solicitase la declaración de inexistencia, la huelga será considerada inexistente para todos los efectos legales. En caso de que se plantee esta solicitud, deberá contener los siguientes parámetros. La solicitud para que se declare inexistente la huelga se presentará por escrito acompañada de una copia para cada uno de los patrones emplazados y de los sindicatos o coaliciones de trabajadores emplazantes, así como la Junta correrá traslado de la solicitud y escuchará a las partes en una audiencia que será también de ofrecimiento y recepción de pruebas, que deberá celebrarse dentro de un término no mayor a 5 días. Las pruebas deberán referirse a las causas de inexistencia contenidas en la solicitud mencionada hace un momento, y cuando la solicitud se hubiere presentado por terceros, las que además atiendan además de su interés. Y finalmente las pruebas se rendirán en la audiencia salvo lo dispuesto en el artículo anterior. La Junta de Conciliación y Arbitraje declarará que la huelga es ilícita y en caso de que se declarara ilícita, se darán por terminadas las relaciones de trabajo de los huelguistas, y en caso de que la Junta no declare como ilícita la huelga o no se presentase la solicitud para declararla como tal, el procedimiento de huelga. Cabe señalar que antes de la suspensión de los trabajos, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, fijará el número indispensable de trabajadores que deberá continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores cuya suspensión perjudique gravemente la seguridad y conservación de los locales, maquinaria y materias primas o la reanudación de los trabajos. Si los trabajadores se niegan a prestar servicios obligatorios, la Junta podrá solicitar apoyo de la fuerza pública a fin de hacer que presten dichos servicios. Si la Junta declarase la inexistencia legal del estado de huelga, se fijará a los trabajadores un término de 24 horas para que regresen a su trabajo. Deberán notificar lo anterior por conducto de la representación sindical, apercibiendo los trabajadores que por solo hecho de no acatar la resolución quedará terminada la relación de trabajo, salvo causa justificada. Declarará que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y que, de no presentarse a laborar, los trabajadores dentro del término señalado quedarán en libertad para contratar a otros, y finalmente dictará las medidas que juzgue convenientes para que pueda reanudarse el trabajo. Finalmente, gracias por su atención.